Desde hace 5.000 años tenemos el Kali Yuga sobre nosotros. Entonces, desde esta época, o quizás incluso algunos años más de 5.000, se utilizaron en todo el mundo lo que se denomina los misterios. ¿Qué son los misterios o qué eran los misterios? Los misterios era una época en la que, o unos determinados periodos, ahora explicaremos cuáles, en los que se enseñaba a todos aquellos que despuntaban por algún tipo de religioso o científico o simplemente cultural, que despuntaban del resto de la humanidad. Si, por ejemplo, en las películas lo hemos visto mucho esto, por ejemplo, los romanos tenían 3 o 4 festividades grandes, aparte de las que solían ellos hacer, de festividades, que luego celebraban en los coliseos, celebraban en las carreras de cuadrigas y todo lo que hacían los cristianos, y algunas aberraciones que otras también se contaban. Entonces aprovecharon esto los maestros para estas épocas, para además instruir a los discípulos y a los aspirantes, a todos aquellos que tenían un corazón abierto, un corazón con ganas de aprender, una mente libre de prejuicios o bastante libre de prejuicios. Entonces a ellos se les enseñaba aparte, y esas enseñanzas, el nombre era los misterios. Mientras la gente más sencilla se venía a ver seguía los programas, los hitos que celebraban la gente del pueblo, ellos se refugiaban en algún lugar donde celebraban los misterios. No a escondidas, porque se sabía que lo hacían, pero casi, más o menos, un poquito, no a escondidas, pero casi. ¿Y en qué se celebraban los misterios? Pues los misterios eran realmente las enseñanzas de los maestros de todos los tiempos. Antes del advenimiento del Kali Yuga, lo que hacía los maestros o los discípulos más dotados o mejores, en cada caso, enseñaban a los demás, pues debajo de un árbol, a la vista de todo el mundo, y no había ningún problema. Pero con el Kali Yuga y el advenimiento de una civilización más, más industrializada, con otro tipo de argumentos, más materialista en todos los sentidos, entonces esto cada vez se tuvo que poner un poquito de manera más oculta. De aquí también viene la palabra de ocultismo. El ocultismo era porque esto acabó siendo muy secreto. No al principio, los misterios eran como secretos y sagrados, eran un poco secretos, pero no muy secretos. Pero sagrados sí. Entonces, a partir de cierto modelo y del advenimiento cada vez más profundo de lo que se enseñaba y lo que hacían la gente del pueblo, entonces se decidió también ponerlos cada vez un poquito más ocultos, y así fue llamado ocultismo, esoterismo, etcétera, etcétera. Algo que había sido perfectamente normal entre los seres humanos, perfectamente normal. Se enseñaba, y quien quería ir iba, y quien no iba. A esto habías de estar en las salas de iniciación, habías de ser invitado por el maestro o por alguien con capacidad y control para poder hacerlo. Y así nacieron los misterios. Misterios tenían diferentes nombres,
y siempre se celebraban, repito, mientras el pueblo estaba con sus festividades. La festividad de la vendimia, por ejemplo, es uno, durante el mes de Virgo, ahí se celebraban misterios. También se celebraban misterios después de los idus de marzo. Los idus de marzo, como sabéis, son los últimos días del año, ¿verdad?, hasta completar los 365 días. O sea, la diferencia de 360, que es el círculo completo y perfecto, por decirlo de alguna manera, a 365. Entonces, y estos 5 días eran los idus, 5, 4, depende del año y depende de la situación. Entonces, después de los idus, digo, de marzo, empezaba el mes de Aries y aquí empezaba el año. Y este año empezaba siempre con festividades, con festejos. Y otro mes en el que también se celebraba en ciertas partes misterios sagrados fue y sigue siendo durante el mes de Capricornio. En India, como sabéis, el World Teacher Trust siempre celebra los días de la Guru Puja durante el mes de Capricornio. Eso para que veáis que hay conexiones, hemos de buscarlas, porque existen conexiones entre lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. No la letra lo que interesa es poder llegar un poquito a la síntesis de las enseñanzas en un momento y en la síntesis de las enseñanzas de otro momento. Y así los discípulos van aprendiendo el ritmo y el ritual divino, que es realmente lo que nos interesa conocer y saber. Bueno, hasta aquí un poco de historia y sigue siendo así. Luego esto lo cogió los misterios antiguos, vino los aspectos masónicos, desde la cultura egipcia, antes de desvanecerse por completo, pues proyectó ciertas reglas a la humanidad que en aquel entonces había, y una de ellas era la masonería. La masonería también ha sido un baluarte de enseñanzas hasta hace bien poco. En algún sentido sigue siendo así. Mayoritariamente no lo es. Y la clave de la clave que tienen tanto la teosofía como la masonería, la escuela Rosacrucis y otros, se ha quedado más con la letra que con el espíritu de la letra. ¿Por qué? También cada uno es hijo de su tiempo, Entonces cada uno tendría que mirar, hacer una retrospección, a ver si realmente nuestra preparación espiritual está a la altura de los misterios o no. Sería conveniente que os mirarais y leyerais algunas cosas de Isis sin velo. Isis sin velo, como sabéis, es una de las obras de Blavatsky, que es la segunda gran obra. La escribió antes de la Doctrina Secreta y explica pormenores de todo lo que fue el pasado y tal como ella lo vivió, tal como los maestros le explicaron y tal como entendió en los viajes que estuvo haciendo por el mundo. Quizás, digo quizás porque realmente no lo sé, quizás uno de los misterios más imponentes que nos ha llegado, que casi nadie todavía entiende, pero que sabemos, por lo menos conocemos los nombres, es el misterio de Prometeo. Prometeo era un ser, era
un semidios en algunos aspectos. Semidios quiere decir que estaba preparado, o se estaba preparando para ser un dios. Un dios en el tiempo que floreció era alguien que era un conocedor. Y entonces Prometeo, dice la historia, robó el fuego sagrado del cielo. Robó el fuego sagrado del cielo. Robó quiere decir que lo tuvo en sus manos, en su poder, sin pedir permiso para ello. Entonces dice la leyenda griega, eso es griego, proviene de los griegos, que antes lo habían tomado de la India. La India se conoce también a Prometeo, se conocía antes de estar pero nosotros, como somos europeos y nietos de los griegos, los padres son los itálicos, y lo que era antes la Magna Grecia, que era Italia, como sabéis, Sicilia. Entonces, al robar esto, Prometeo, pues bueno, se ganó la fuerza, se negó, según dicen, la venganza de Zeus. Zeus era el padre de los dioses en la mitología. Y entonces, ¿qué pasó? Pues lo tuvo exiliado en el Cáucaso. Eso es la historia, y atado a una gran roca que no se podía mover. Entonces, todos los días venían venían los cuervos y los buitres y le picoteaban el hígado y los riñones, las vísceras. Todos los días le picoteaban, voy a repetirlo, le picoteaban el hígado y los riñones, y por la noche él mismo se regeneraba. Y al día siguiente, otra vez, otro tanto, continuaban picándole, y así toda la vida. Evidentemente es una historia que para los conocedores es muy diferente de los no conocedores. El que le picoteasen precisamente el hígado y los riñones tiene que ver totalmente a lo que nos pasa a los seres humanos. De día, o sea, cuando estamos por ahí danzando, dando vueltas, como diría el maestro Kumar, dando vueltas por el mundo, pues nos cargamos la mochila, ¿vale? Mental, emocional, y sufrimos por ello. Por eso lo del hígado, por eso lo de los riñones, sufrimos por ello. Y así vamos aumentando y disminuyendo, depende del tiempo, depende de la temporada y de cómo nos pille, vamos aumentando una cosa y la otra, y así siempre, hasta que por la noche somos regenerados. El discípulo sabe que por la noche es el momento de regenerarse. Somos seres multidimensionales, lo hemos dicho muchas veces. Pues en algún lugar del horizonte, de nuestro horizonte particular, existe algo que hace que nos regeneremos hasta cierto punto. El que se regenera totalmente es el maestro, ¿verdad? Pero nosotros también lo hacemos hasta cierta medida. Si no, no podríamos, que muchas veces no podemos, ocuparnos de nuestra propia mochila. No podríamos. La historia también dice que Prometeo tenía un hermano que se llamaba Epimeteo. Estaban Prometeo y Epimeteo. Prometeo es aquel que puede vislumbrar el futuro. ¿Por qué? Porque tiene mente. Y con la mente puede hacer proyecciones
de las cosas, de la sociedad, de sí mismo, que lo hacemos, vamos, constantemente. Este es Prometeo. O sea, ¿quién es Prometeo? Somos nosotros. No solamente es el portador de luz, sino somos nosotros, el alma humana. El alma humana. ¿Y quién es Epimeteo? Pues Epimeteo es aquel que puede, y de hecho hace, pedir consejo. Pedir consejo una vez los hechos han pasado. Pasan los hechos y entonces, ¿qué hacemos? Discutir la jugada de lo que ha pasado. Ha pasado esto. No podemos, somos capaces de vislumbrar nada, sino proyectar cosas. Proyectar y hablar con los demás sobre la proyección y pedir consejo a los demás sobre lo que nos ha pasado, porque no acabamos de estar seguros de nosotros mismos. Entonces aquí tenéis el alma humana, Prometeo, tenemos la personalidad humana, Epimeteo, los dos hermanos. Bueno, pues este era uno de los misterios que enseñaban los maestros o los discípulos aventajados de los ashrams o de las fiestas que se hicieran donde fuere, y ellos aprendían cosas de este tipo y otro tipo de cosas también, sobre todo a lo que nos ha, para que tengamos una idea, lo que se nos ha enseñado desde la jerarquía a través del maestro. El maestro, para quien tenga la suerte de tener alguno, vivo y próximo, es aquel que nos enseña en profundidad y abre la puerta a Prometeo para que se ocupe de su parte oscura, que es Epimeteo. ¿Sí? Bien, pues eso era un misterio, y de los más gordos. Había otros misterios más pequeños, ya lo he mencionado alguna vez, y diréis, bueno, pero ¿quién iba a estos misterios? Bueno, pues yo ya lo he dicho, los aspirantes y los discípulos que tenían una buena arraigambre con el alma, que el maestro veía que el alma y la personalidad podían llevarse bien, simplemente llevarse bien, De momento no aspiramos a nadie más. Para ellos les daba, esto ya lo he dicho alguna vez, para ellos, para decidir quién no, el maestro les daba un cochinillo pequeño, un cochinillo pequeñito, ¿cómo se dice? Un lechón. Les daba un lechón bien lavadito y tal, ¿no? Bueno, hacía que el discípulo lo lavara. Digo, ahora está limpito, le decía el maestro al discípulo. Sí, maestro, está muy limpio. Bueno, pues ahora devuélvelo a donde está. Y digo, pero se va a ensuciar. Efectivamente, solo lo dejaba en el suelo y lo primero que hacía el lechón es dar vueltas y ensuciarse y quedar aún más sucio de lo que estaba antes. Primera enseñanza. ¿Y qué es esto, maestro? ¿Qué es? Pues eso es lo que hacemos. ¿Qué queréis? ¿Ser un discípulo que haga esto? ¿O queréis conservar vuestra pureza de cuando venís aquí? Cuando venís aquí todos sois buenos. Cuando salís es cuando os ensuciáis y os pasa lo que al lechón. Entonces, quien se vea capaz de perdurar con el lavado, con toda la energía más pura que habéis cogido aquí o que cogeréis aquí, quien se vea capaz de perdurar con esa energía puede venir. Quien no sea así, mejor que se abstenga. ¿Por qué? Porque tampoco podemos dar lo que la ciencia nos dice, perlas a los cerdos, ¿no? Bueno, esas eran partes de la enseñanza
tal como la conocemos. Parte de la enseñanza en los misterios. Ya digo, cada país o incluso cada ciudad en ciertas partes, casi todas las ciudades, tenían lugares en donde se celebraba los misterios. Había muchos. Y en todos ellos había un maestro o no. En la mayoría no tenían maestro. Estábamos en el Kali Yuga. La humanidad ya le había pasado el tiempo de tener a los maestros al lado. Y no había pocos maestros. Siempre ha habido, siempre ha habido. Pero hay épocas en que están tal como dice el maestro tibetano en uno de sus libros, la exteriorización de la jerarquía, que la jerarquía se exterioriza, entonces están aquí. Cuando no están aquí, siempre hay alguno, y siempre hay algún ser humano que traspasa las puertas de su propia conciencia y se convierte paulatinamente en maestro. Eso continúa siendo así. El tema es tan fuerte, tan potente para quien lo sienta, que en no demasiadas vidas se puede conseguir lo que llamamos la iniciación. No las pequeñas iniciaciones humanas, sino la iniciación. La iniciación viene de dentro. Es el Prometeo, que es el alma, que ya es lo suficientemente potente como para adiestrar, para enderezar la vida, enderezar la vida de la personalidad. La personalidad tiende a hacer lo que le da la gana, como ya sabemos todos. Y el alma le dice, hombre, has de seguir la ley. ¿Cuántas veces has venido por aquí? El mundo físico, quiero decir. Pues muchas veces. Bueno, ¿y quieres continuar con esta dinámica o no quieres cambiar un poquito? Esta próxima encarnación, eso se lo dice en los planos más sutiles, y no con estas palabras, con otras, pero eso. ¿No quieres cambiar tu dinámica? Hacerte un poco más conocedor de las cosas, que sepas más las cosas y puedas, de una manera u otra, llevar una vida distinta y sin tanto sufrimiento. ¿No te atrae esto? Sí, maestro, quizás sí. Bueno, pues entonces aquí tenemos un aspirante decidido. Luego vienes a la encarnación y se olvida de todo esto. Se olvida de todo esto y solo, de vez en cuando, y muchas veces solo en edades avanzadas, cuando ya hay poco que hacer, uno se da cuenta de que lo había podido hacer mejor. Pero bueno, así es la vida. Y así está programado para que suceda. Para que la experiencia propia nunca pueda satisfacer al hombre interior. ¿Por qué? Porque el hombre interior lo único que tiene que hacer es enseñar a su pupilo. El maestro interior señala al discípulo sus carencias, le da su presencia. El alma le da la presencia a la personalidad, y la personalidad es la que tiene que alcanzar la iniciación, ¿vale? Que es reunirse con el alma. El alma y la personalidad han de ser uno y el mismo. Entonces también el Prometeo individual deja en libertad, es una manera de decir, al ángel solar. El ángel solar se va a su lugar de destino, que es el sol. Pero cuando pasa esto es porque Prometeo ya tiene mucha luz. ¿Sabéis cuál es otro nombre para Prometeo? Kumara. Kumara es otro nombre.
Otro nombre, Dian Xuan. Otro nombre, Ángel Solar. Otro nombre, hay un montón de nombres. El nombre no es la cosa, sino la idea que arrastramos o queremos transmitir con este nombre. Hay varios nombres. El más famoso dentro de la Iglesia cristiana, que lo ha querido bautizar así y le ha dado otra simbología completamente distinta, es Lucifer. Lucifer es el portador de luz. Lucifer es el portador de luz. No es un demonio. En todo caso es un daemon. ¿Qué quiere decir? Un ser especial con capacidades más allá de lo que conocemos. Más allá, capacidades más allá de lo que conocemos. Bueno, hoy ha ido de un poquito para despejar el terreno y hacernos un poquito el Prometeo, vislumbrar el futuro. El futuro del discípulo siempre es la iniciación. Lo que está en poder del aspirante es el tiempo. Venimos aquí a experimentar en el espacio y en el tiempo. Y el tiempo se hace más corto o más largo, más vidas o menos vidas, de acuerdo a nuestro propósito de vida, de acuerdo al propósito de vida de cada cual. Y para eso están los maestros y sus discípulos que nos dan su presencia. La presencia es lo máximo. Acordémonos de esto. La presencia es lo máximo. Si no, acordaros, por ejemplo, las mascotas. Ahora hay mucha gente que tiene perros y gatos y todo esto, ¿no? Ellos crecen a nuestra sombra, a nuestra presencia. La presencia del ser humano es un reino superior al animal, actuando sobre un perro, sobre un gato, sobre algún animal, hace que éste se eleve. Y así es, y siempre ha sido así. El maestro, por contra, lo que hace es también elevarnos a nosotros, pero por contra, nosotros le hacemos retroceder un poquito. Porque claro, el maestro está en el pedestal, nosotros estamos a ras de suelo, cerca de la tierra. Y entonces lo que hacemos es, al pobre maestro, chuparle la energía, sin querer, Eso sin querer, pero es así. La presencia del maestro a nosotros nos hace subir. Pero a él lo tira un poquito para abajo. Eso para que entendamos un poquito qué hace el maestro con nosotros y para nosotros. De una manera completamente altruista, porque él lo sabe perfectamente. ¿Sí? Muy bien, bueno. Gracias por la buena onda que me dais y ya continuaremos hablando el próximo día. Muchas gracias.